El que está para ti te da la mano. De los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es. Amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Muy buenas tardes a su programa Así es el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales muy importantes, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama el artículo 7 de nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a conversar sobre un concurso que está llevando a cabo el defensor del pueblo, que es el concurso de investigación en derechos fundamentales Construyendo el Dato. Así es como se llama, concurso de investigación sobre derechos fundamentales Construyendo el Dato. Vamos a conversar sobre este tema con la licenciada Patricia Morel, quien es abogada y analista de investigación del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo. No sin antes escuchar nuestro editorial y saber qué hizo el Defensor del Pueblo durante esta semana. Comencemos. Así es el defensor del pueblo. El imperio de la ley. La Constitución de la República establece en su artículo 3 que el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo, que se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, que estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, que sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por la Constitución y las leyes. Y cuando nos referimos a un gobierno republicano, es que no solo hemos optado por un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino que hemos optado también por establecer un gobierno de leyes frente al poder ejercido mediante decisiones impredecibles, antojadizas y arbitrarias de una persona o un grupo selecto de personas. A esto le llamamos el imperio de la ley. Un imperio de la ley que se constituye en la piedra angular sobre la cual se sustenta la legitimidad de nuestro ordenamiento jurídico y político. Por eso es que debemos tener claro que no todo lo que llamamos Estado, como organización jurídica de una o varias naciones, se puede llamar Estado de Derecho. Reiteramos, no todo Estado es un Estado de Derecho. Un ordenamiento jurídico o un sistema de legalidad no autoriza hablar sin más de un Estado de Derecho. Dicho de otra forma, un Estado dotado de un ordenamiento jurídico, de un sistema de legalidad, puede muy bien no constituir un Estado de Derecho. Designar como tal a todo Estado, por el simple hecho de que se sirve de un sistema normativo, constituye una imprecisión terminológica y conceptual que solo lleva a la confusión. Como diría el doctrinario y jurista italiano Guido Faso, desde este elemental punto de vista, el Estado de Derecho, como Estado limitado por la ley, se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto en cuanto Estado ilimitado. Pero en la realidad y en la historia no se dan tipos puros de Estado, ni el Estado totalmente limitado y absoluto, ni el Estado perfecta, puntual y exactamente limitado. Lo que se da es una escala gradual de limitación. La cuestión entonces radica en saber a partir de qué momento, es decir, a partir de qué condiciones el grado de limitación existente autoriza a hablar de Estado de Derecho. En síntesis, un Estado sometido a una insuficiente limitación se denomina absoluto,
Pero una excesiva limitación significa, por otro lado, la negación y la real inexistencia del Estado. Se trata pues de una cuestión de límites. El Estado de Derecho existe cuando se instaura el imperio de la ley, es decir, cuando se crean las instituciones y mecanismos necesarios y adecuados para garantizar la igualdad de todos y todas ante el imperio de la ley. A propósito de este mes de marzo y de ese imperio de la ley que da pie a un verdadero Estado de Derecho, conviene recordar el mandato constitucional que señala que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, que en la República Dominicana se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Asimismo, que deben promoverse las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. Por otro lado, nuestra ley de leyes estatuye que el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado. En resumen, nuestra república, basada en el imperio de la ley, condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. Muchas gracias. Las actividades deportivas son la base de la cultura de paz. Por eso, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, junto a parte del equipo de la institución, formó parte del convivio Mini Benjamín, organizado por la Asociación de Baloncesto Abadina. En este encuentro participaron más de 350 niños y 30 clubes deportivos, quienes disfrutaron de la proyección de nuestra Constitución animada y un espacio para juego de baloncesto. Gracias a quienes nos acompañaron. Anunciamos con regocijo que este próximo 4 de mayo abriremos nuestra primera Casa de Derechos del Defensor del Pueblo. Desde ya queremos anunciarte que estás invitado. Será a las 10 de la mañana en el edificio Sala Digital frente a la Facultad de Artes de la UAS. ¿Qué son las casas de derecho? Es un espacio de integración, protección y orientación a los comunitarios respecto a sus derechos y deberes fundamentales. Los únicos lugares donde ya existe casa de derecho es en Colombia y Costa Rica. ¿Te has preguntado qué son los encuentros participativos regionales? Aquí te explicamos qué son y por qué es importante tu participación en la construcción del primer Informe Nacional de Derechos Humanos en la República Dominicana 2023. Los encuentros participativos regionales son consultas participativas en las cuales, acude lo que es la sociedad civil, instituciones públicas y privadas y ONGs para conocer su opinión acerca de la situación actual de los derechos humanos en el territorio nacional. Con tu opinión e involucramiento, ayúdanos a fortalecer el primer Informe Nacional de Derechos Humanos 2023. Anímate y sé parte de las consultas regionales. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor y en la tarde de hoy vamos a conversar con la licenciada Patricia Natalí Morel Sosa, quien es abogada, analista del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho, que pertenece a su vez a la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo. La licenciada Patricia Morel tiene una amplia experiencia en derecho administrativo, derecho constitucional, derechos humanos. También trabajó como multiplicadora en el CEIBO de la campaña Tú no tapas eso, del año 2018 de la Oficina Provincial del Ministerio de la Mujer. También fue galardonada por el Ministerio de la Juventud en el Premio Nacional de la Juventud con el mérito estudiantil, categoría preuniversitaria. Y bueno, estamos hablando de una líder juvenil, una líder profesional
de la provincia de El Ceibo. En el Defensor del Pueblo tenemos esa particularidad de que prácticamente todas las provincias o todas las regiones están representadas en el personal y en el equipo que acompaña al doctor Pablo Ulloa en el Defensor del Pueblo. Y bien, la licenciada Patricia Morel también estuvo en lo que se llama el Departamento de Atención al Ciudadano del Defensor del Pueblo. De ahí pasó a su función actual, que es analista de investigación del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho. Licenciada, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nilo. Me siento muy feliz y complacida de poder estar en este espacio transmitiendo informaciones que sé que serán de mucho provecho e interés para quienes nos escuchan. Muy bien. Bueno, Patricia, nosotros vamos a conversar de un concurso muy particular, muy interesante, de varios que ha llevado a cabo el Defensor del Pueblo para estudiantes, para niños, para profesionales, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos concursos en su momento y en sus formas van dedicados a distintos grupos sociales y a distintos grupos etarios, es decir, de edad. En este caso estamos hablando del concurso en investigación en derechos fundamentales Construyendo el Dato, así es como se llama, Construyendo el Dato. Primero, ¿por qué se llama así, con ese nombre tan curioso de Construyendo el Dato? ¿Y en qué consiste este concurso de investigación? Bien, Construyendo el Dato tiene esta denominación debido a la falta de data que existe en materia de investigación de los derechos fundamentales plasmado en nuestra Constitución Dominicana. Muy bien. Esta iniciativa, que es desarrollada directamente desde la Oficina de Oportunidades a través del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho, busca poder incentivar la cultura de investigación en los estudiantes universitarios de grado de las distintas instituciones de educación superior. Muy bien, y esos estudiantes universitarios de grado, es decir, desde el primer cuatrimestre hasta el último, es decir, no tiene ningún tipo de limitación en ese sentido, es decir, cualquier estudiante. Tenemos ciertos requisitos para poder aplicar al concurso. Dentro de ellos se encuentran, además de pertenecer a una institución de educación superior de manera activa, el tener por lo menos un 40% de los créditos aprobados. Ah, muy bien. ¿Y tiene que ser de la carrera de Derecho o pueden ser de cualquier carrera universitaria? Puede ser de cualquier carrera universitaria siempre y cuando pues pueda cumplir con los requisitos que hemos planteado. Muy bien. Bueno, eso es muy interesante porque normalmente, Patricia, nosotros tenemos en República Dominicana y en muchos países tenemos esa tendencia a priorizar o más bien hacer cosas exclusivas en materia de derechos fundamentales a los estudiantes de derecho. Y realmente en algunas ocasiones puede ser, dependiendo de las características del concurso, puede ser acertado, pero nosotros sabemos que no es acertado el hecho de que siempre nos dirijamos en materia de derechos fundamentales a una clase profesional en específica como son los abogados. Porque los derechos fundamentales es de todos. Correcto. Y la ciudadanía responsable que tanto se pregona desde el Defensor del Pueblo no se construye con los abogados ni con los estudiantes de derecho, se construye con todos los profesionales habidos y por haber. Y bueno, ¿cuál es el rol que juega o que debería de jugar el Defensor del Pueblo en ese concurso? Bien, de acuerdo a la ley 19-01, el Defensor del Pueblo tiene ciertas funciones. Dentro de ellas se encuentra el poder priorizar lo que es la difusión y la educación desde la perspectiva de los derechos humanos y pues también fundamentales. Entonces, en ese contexto, el Defensor del Pueblo, al poder implementar esta iniciativa, pues induce a los estudiantes universitarios de grado a que puedan desarrollar esa cultura de investigación enfocada a los derechos fundamentales, que pues obviamente los induce a lo que es el conocer estos derechos fundamentales y a poder pues promover y difundir sus creaciones y producciones investigativas. Muy bien, y bueno, usted mencionó la ley 19-01 para aclarar que se trata de la ley del año 2001, que no es orgánica, porque en el año 2001 no había
esa denominación de ley orgánica, pero funge como ley orgánica del Defensor del Pueblo hasta tanto exista otra ley que es del año 2001, que es del Defensor del Pueblo. Es decir, el Defensor del Pueblo está en la Constitución, pero hay una ley que aterriza los conceptos constitucionales orgánicos del Defensor del Pueblo. Y bien, ese artículo que se refiere a la licenciada es el artículo 14, párrafo 1, que menciona claramente que el Defensor del Pueblo tiene esas funciones, precisamente como se menciona, de educación, de promoción, de investigación en materia de derechos humanos y derechos fundamentales. Patricia, aparte de que el estudiante ya haya cumplido el 40% de los créditos de su carrera, ¿qué otros requisitos establece este concurso, interesantísimo concurso, sobre investigación en materia de derechos fundamentales en la República Dominicana? Bueno, dentro de los demás requisitos que se solicita para que el estudiante pueda cursar es que pueda postular su propuesta de investigación. Esta propuesta de investigación debe de estar basada dentro de la línea de investigación que establecen las bases del concurso y también debe de adjuntar una serie de documentos como son su currículum, su cédula de identidad, una carta de recomendación, certificación de estudios y también un video motivacional. Muy bien, bueno, el video motivacional, muchas personas cuando vean eso van a decir, bueno, ya vemos que no solamente una carta, porque normalmente se pide una carta motivacional y en este caso tenemos el video, cosa que es muy interesante porque parece que el Defensor del Pueblo busca también la autenticidad. Correcto, así es. Es decir, una persona, bueno, enseña la cara, es una forma de decir enseña la cara, enseña tu identidad. Algo muy importante con respecto a ese tema, porque ese anonimato nosotros tenemos que dejarlo en materia de defensa de los derechos humanos y derechos fundamentales. Hay que dar la cara, hay que decir las cosas como son. Y bueno, me gustaría saber, Patricia, ¿qué busca el Defensor del Pueblo con este concurso? Es decir, bueno, yo le pido a los estudiantes de todo el país, de todo el territorio nacional, de las universidades de República Dominicana, que me presenten un proyecto de investigación. Pero ¿qué busca el Defensor del Pueblo con esto? Es realmente en la población universitaria dominicana. Bueno, básicamente la población universitaria dominicana de grado específicamente es la población inicial en donde empieza la materia de producción de investigación. Entonces nos pareció idóneo empezar este concurso con esta población en específico, con el objetivo de poder fomentar esa cultura de investigación que es tan limitada dentro de la República Dominicana y sobre todo en materia de derechos fundamentales, que es aún menos conocida. Además de ello, el poder conocer y el poder empoderar a la sociedad dominicana, empezando por estos jóvenes, para la construcción de una ciudadanía responsable y de un Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué es eso, Patricia? ¿Por qué a tu juicio en República Dominicana tenemos esa debilidad? Porque nosotros vemos que hay otros países, por ejemplo Francia, en materia de derechos obviamente, España, pero también países de América Latina como Argentina, México, Brasil, Colombia. Son países donde hay una producción académica, una producción investigativa en materia de derechos humanos, derechos fundamentales, muy prolífica. ¿Qué ocurre en República Dominicana? ¿Por qué eso no está, a tu juicio, parece ser en el ADN de República Dominicana, no en esta materia, sino en todas las materias? Parece que nos falta esa cultura de investigación. Evidentemente. Bueno, tengo para decirte que desde el Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho hemos desarrollado en el año pasado una encuesta nacional de derechos humanos en donde estuvimos midiendo los niveles de conocimiento al respecto de estos en la población mayor de 18 años de edad. Y entiendo que un porcentaje, más de la mitad, un 54%, desconocía de gran manera sus derechos fundamentales. Es un factor que incide en el interés de los jóvenes en poder desarrollar incluso en sus tesis de grado estos tipos de temas. Muy interesante que el Defensor del Pueblo haya hecho esa encuesta, que me imagino que en su momento tendrá un desarrollo más
más profundo, es decir, se comienza con encuestas, se comienza con ese tipo de herramientas y el defensor del pueblo irá profundizando en esas informaciones. Y es muy importante que esa encuesta sea conocida por la población, que por cierto está disponible en la página de internet del Defensor del Pueblo, que es defensordelpueblo.gov, no gov, sino gov.do, y ahí se puede descargar, yo no digo gratuitamente, porque todo lo que hace el Defensor del Pueblo está cubierto por el presupuesto nacional, no es gratuito, eso lo cubrieron los contribuyentes del Estado Dominicano, que por cierto, en días anteriores hubo un acuerdo muy interesante y lo veremos, y ya lo vimos en la cápsula que tiene que ver con lo que hizo el Defensor del Pueblo durante la semana, que se hizo una defensoría del contribuyente en la Dirección General de Impuestos Internos, por cierto. Y bueno, vamos a una breve pausa para escuchar, como siempre, nuestra constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo y otras cápsulas de interés en la tarde de hoy. Adelante. Así es el defensor del pueblo. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo está conformado por el Senado y los diputados. El Senado de la República es representado por el presidente del Senado y los senadores y senadoras representantes de cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Estos son elegidos por términos de 4 años con posibilidad de reelección. La Cámara de Diputados está representada por el presidente de la Cámara y 190 miembros. El Congreso tiene muchas funciones, pero su trabajo principal es hacer las leyes. El Congreso también se encarga de nombrar a los jueces de la Junta Central Electoral, a los miembros de la Cámara de Cuentas y al Defensor del Pueblo, quien vela por la buena administración pública y garantiza los derechos fundamentales de todos y todas. ¿Quiénes pueden ser legisladores? Todos los dominicanos y dominicanas mayores de 25 años que hayan nacido en el lugar donde serán elegidos o haber vivido allí por 5 años consecutivos. Así concluimos este episodio sobre el Poder Legislativo. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con la licenciada Patricia Morel Sosa, quien es abogada, analista del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho del Defensor del Pueblo, y estamos conversando sobre este concurso llamado Construyendo el Dato, que es un concurso destinado a la población universitaria de República Dominicana sobre investigaciones o de investigación en materia de derechos fundamentales, esos derechos que están establecidos en la Constitución de la República y que se entiende que son inherentes a la persona humana por el simple hecho de ser seres humanos, valga la redundancia. Son derechos que no son adheridos, que no son reconocidos, no otorgados, sino reconocidos por el Estado por el simple hecho de ser humanos, de ser concebidos como seres humanos y de nacer como seres humanos. Y bien, antes de irnos a la pausa, estábamos conversando sobre esta carencia de investigaciones que hay en República Dominicana en esa materia y que el Defensor del Pueblo ha ido supliendo esa necesidad en República Dominicana de investigación en materia de derechos humanos y derechos fundamentales. Hablamos de la encuesta, pero también en otra ocasión se hicieron otras encuestas sobre la calidad educativa, por ejemplo, sobre la participación de los padres en la educación de sus hijos, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucha producción que, insisto, está disponible en la página de internet del Defensor del Pueblo, disponible para todo aquel que esté en el país o no esté en el país y que quiera descargar esa información para su consulta, para su consumo, y que además de eso, obviamente, se le pedirá hacer las citaciones correspondientes de propiedad intelectual del Defensor del Pueblo. Eso es lo único que se le solicita. Pero son, naturalmente, son producciones que
son del Defensor del Pueblo. Entonces, son propiedad del pueblo dominicano y de todo aquel que en buena ley desee consultar eso. Patricia, ¿usted tiene alguna observación con respecto al tema de las encuestas y esas investigaciones que está haciendo y que ha hecho el Defensor del Pueblo? Por supuesto, debo de aprovechar el espacio para hablar sobre el informe anual de derechos humanos que estamos elaborando desde el Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho, el cual tiene 3 pilares fundamentales, los cuales son los encuentros participativos regionales, la replicación nueva vez de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos en este año y el perfil mediático de derechos humanos 2023. Así que invitamos a toda la población a que se integre, especialmente a los encuentros participativos regionales, que son encuentros que se llevan a cabo a modo de consultas ciudadanas, en donde se integra lo que son las ONGs, instituciones públicas y privadas, así como también la sociedad civil en general, para conocer su opinión acerca del marco situacional de los derechos humanos en la República Dominicana. Bueno, ¿y ese informe está presto a publicarse cada año? ¿Cómo es la mecánica de ese informe de derechos humanos? Sí, es un informe anual que está pautado para publicarse el día 10 de diciembre en honor a los derechos humanos. Muy bien. Bueno, cada 10 de diciembre Correcto. se hará esa publicación y bueno, qué bien, porque es el Día Internacional, como bien menciona, de los Derechos Humanos, que fue el día que fueron declarados, esa Declaración Universal en la Asamblea General de Naciones Unidas, no realizada en Nueva York, sino realizada en París, Francia, en honor a la antigua Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Para cultura general de todos nosotros, el 10 de diciembre es un día muy importante para el Defensor del Pueblo y todos aquellos que tienen algún tipo de sensibilidad en defensa de los derechos humanos. Y bien, que por cierto, esos informes, recordemos que el doctor Pablo Ulloa ostenta actualmente la presidencia de la Federación Iberoamericana del Ombudsman o del Ombudsperson, como se dice actualmente, que es el órgano regional de América Latina, de España, también Portugal, Andorra, que aglutina a todos los defensores del pueblo y sus equivalentes, es decir, comisionados de derechos humanos, procuradores de derechos humanos, que están establecidos en nuestros países. Y la gran mayoría de los defensores del pueblo tienen ese informe, hacen ese informe en sus países y anualmente también esos informes son enviados a la federación porque también se hace un sondeo de la situación a nivel regional, porque eso es como el transporte público. Usted no puede resolver el transporte en un solo municipio y olvidarse de los municipios que están de los municipios aledaños. Es decir, la región cuenta, que no vale la pena que una sola parte de la región tenga unos niveles de respeto y el resto de la región bien, gracias. Esa no es la idea. Y bueno, sigamos conversando, Patricia, con respecto al construyendo el dato, que es el concurso de investigación. Quisiéramos saber entonces cómo se aplica, es decir, cómo se lleva a cabo el proceso de aplicación del estudiante para este concurso de investigación. Bien, el proceso de aplicación se hace a través de nuestra página web, de nuestro portal. El mismo está constituido en un banner donde pueden hacer clic y ahí pues encontrarán lo que son las bases del concurso, ese documento que contiene todos los criterios de evaluación y de aspectos para tanto la aplicación como el desarrollo de las propuestas de investigación, las propuestas principales y las propuestas finales, porque cabe destacar que son 2 etapas, por así decirlo. Me explico en ese sentido. Habrá una primera etapa de postulación en la que el estudiante presentará sus documentos y la propuesta inicial, y luego entonces habrá una segunda etapa en donde se desarrolla la investigación final en base a ese tema o esa línea de investigación que ha elegido el estudiante desde un inicio. Entonces, ¿cómo aplicamos al concurso de investigación? Accediendo a la página web del Defensor del Pueblo, pudiendo verificar las bases del concurso. Posteriormente podrán también encontrar un video explicativo de qué consiste el concurso de investigación y también un video en donde explica cómo se aplica al concurso de investigación llenando el formulario que está colgado en el área de postulación.
Muy bien, bueno, muy importante, señores, y yo siempre se lo he dicho a los estudiantes y a todos mis colegas, tómense su tiempo para leer al paso las bases de los concursos. Hay veces que las personas entendemos, bueno, la base del concurso, y como que es algo como un paso burocrático más, y no. Las bases del concurso es como si fuese la constitución del concurso, es un contrato también, porque esas son las reglas del juego establecidas por la institución en beneficio no de la institución, sino del mismo participante. Es decir, para que haya igualdad, para que haya reglas claras. Por eso les exhorto a todos los estudiantes que nos están oyendo que descarguen, como bien dice la licenciada Patricia Morel, descarguen las bases del concurso, lean al paso las bases. Si tienen dudas, pueden mandar correos, me imagino que habrá un periodo para eso, para que la institución les esclarezca cualquier duda con respecto a ese tema. Y como bien menciona ella, para que estemos claros, no es que se va a entregar de plano una investigación. Correcto. Sino que hay una primera etapa de propuesta de investigación. De propuesta, pero no la investigación en sí misma. Correcto. Muy bien. Entonces, luego de eso, entonces se determina quiénes son los aprobados y esos son los que pasan en la segunda etapa. Quienes desarrollarán su investigación final. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿y cuáles son los documentos que tiene que presentar el estudiante que quiere participar de ese concurso Construyendo el Dato? Patricia. Bueno, básicamente los documentos son la propia propuesta de investigación, el currículum, su cédula de identidad, también está dentro de ellos lo que es su certificación de estudios y lo que es una carta de recomendación. Es importante, Nilo, recordar que también se le solicitará al estudiante que pueda contar con un asesor de investigación para fines de calidad del trabajo que se va a presentar. Muy bien, es decir, es como si fuese una tesis. Correcto. Lo que en República Dominicana le llamamos tesis, porque realmente esas son, a nivel internacional no es tanto así, esos son trabajos de final de carrera o final de grado, que aquí le decimos tesis. Una tesis en otros países significa otra cosa mucho más profunda. Y bien, bueno, eso es muy, muy interesante, el hecho de que se promueva un asesor. Es decir, que el asesor también va a recibir beneficios con respecto al premio, ¿o no? ¿O solamente la persona que participa? Los premios están personalizados para el estudiante que concurse y de hecho, permíteme mencionarte cuáles son. Son 5 lugares que tendremos disponibles para premiar. Dentro de ellos, el primer lugar, que tendrá un monto de 125,000 pesos en efectivo, más la promoción en redes del estudio ganador, así como también la integración de este estudio en el anuario del Defensor del Pueblo, haciéndole honor al aspecto de la difusión y promoción de estos trabajos de investigación, así como también tendrá una beca para una maestría auspiciada por la Asociación Dominicana de Bancos Múltiples. El segundo lugar tendrá un monto de 75,000 pesos más una maestría para la realización de un posgrado. El tercer lugar tendrá un monto de 50,000 pesos más un curso especializado por ABA. Y tanto el cuarto como el quinto lugar tendrán una mención honorífica, un certificado de participación y un curso especializado. Muy bien, bueno, nosotros hemos visto ya que son premios o son premiaciones muy interesantes, también muy motivadoras, porque no es el hecho del metálico solamente, señores, también es el hecho de la publicación, de que eso queda por escrito, eso se difunde también, y el Defensor del Pueblo le está dando la oportunidad en colaboración con la ABA, que es la Asociación de Bancos, para estudiar maestrías y también posgrado, es decir, estamos hablando de especialidades. Bueno, vamos a una breve pausa en la cual vamos a escuchar una cápsula muy interesante sobre el Día Internacional del Trabajo, de dónde viene esta conmemoración, no celebración, conmemoración del Día Internacional del Trabajo, que es mañana, obviamente el 1 de mayo. Adelante. Así es el defensor del pueblo.
Cada 1 de mayo se conmemora a nivel mundial el Día de los Trabajadores. Los hechos que dieron lugar a esta conmemoración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos. El origen de la conmemoración cuenta que a finales del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos. Del oeste y del sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes llegados de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En 1829 se formó un movimiento para socializar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar jornadas de 18 horas diarias debía pagar una multa de $25. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la noble orden de los caballeros del trabajo, pero tenía más preponderancia la American Federation of Labor, Federación Estadounidense del Trabajo, inicialmente socialista, aunque algunas fuentes señalan su origen anarquista. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, esta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación y recomendándose a todas las uniones sindicales que tratasen de hacer leyes en ese sentido en sus jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de las organizaciones, que veían la posibilidad de obtener mayor cantidad de puestos de trabajo con la jornada de 8 horas. En 1868, el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo la jornada de 8 horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes con jornadas máximas de 8 a 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas entre 14 y 18 horas. Aún así, debido a la falta de cumplimiento de la Ley Ingersoll, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. La prensa generalista de Estados Unidos reaccionaría y, alineándose con las tesis empresariales, calificaba el movimiento como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestó que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. El sábado 1 de mayo de 1886, 200,000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200,000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. El día 2 de mayo, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50,000 personas y el día 3 se celebraba una concentración en frente de sus puertas. Esto cuando estaba en la tribuna el anarquista August Spice, sonó la sirena de salida de un turno de los rompehuelgas. Después de un importante derramamiento de sangre y otros tantos llevados a prisión por estas manifestaciones, a finales de mayo de 1886, varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. La consecución de la jornada de 8 horas marcó un punto de inflexión en el movimiento obrero mundial. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. El que está para ti te da la mano, que los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el
Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con la licenciada Patricia Morel del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho del Defensor del Pueblo. Estamos conversando algunos detalles muy importantes sobre el concurso Construyendo el Dato. Ya lo dijo la licenciada, tienen que consultar las bases del concurso. Muy importante, tan importante que el Defensor del Pueblo hizo 2 videos explicativos de las bases de los concursos. Porque si estamos hablando de derechos fundamentales, lo primero es que tiene que haber reglas claras. Y el Defensor del Pueblo se preocupó por tener reglas claras a la hora de lanzar este concurso de investigación. También se habló de los premios, muy interesante los premios. Desde mi punto de vista, lo más interesante son las posibilidades de estudio, es decir, de patrocinio de maestrías y de posgrados que ofrece este concurso por las razones que ya nosotros dijimos. Y bien, pero esas maestrías tienen que estar relacionadas con el tema, o puede ser cualquier maestría que elija el estudiante en su momento. Correcto. Puede ser que esté relacionada con el tema o puede ser que haya posibilidad de que se pueda ampliar esa gama. Ah, bueno, muy bien. Bueno, eso es muy importante, que la gente sepa eso. Porque, repito, no es el tema metálico, es el tema de el crecimiento. Señores, muy importante no solamente quedarse ahí en la licenciatura o en el grado. Es muy importante tener maestría, porque vivimos en una sociedad global en la cual se valoriza bastante la especialización. Es decir, si usted se queda en lo general, obviamente que en el mercado laboral y en el mercado profesional en general va a tener menos valor. Tiene que profundizar en algún tipo de conocimiento. Y bien, Patricia, este proyecto, este investigación, este concurso de investigación, el estudiante puede participar de manera individual o puede también conformar equipos, es decir, participar de forma colectiva en el mismo. Bien, lo que se especifica es que el estudiante participe de manera individual. En este contexto, pues las investigaciones tienen que ser de autoría unilateral, ya que los premios son personalizados e individuales. No comprendí bien, ¿cómo es? Es decir, ¿puede ser individual o colectivo? Deben de ser únicamente individuales. Ah, solamente individuales. Correcto. Ah, bueno, eso está más que claro, porque hay muchos, pero para que no vayan a confundirse, hay muchos concursos que también se hacen de forma individual. De hecho, el Defensor del Pueblo también ha hecho concursos colectivos, pero en este caso, que quede claro, es totalmente individual. Y bien, Patricia, ¿cuáles son los temas de investigación? Porque hablamos de derechos fundamentales. Y bueno, derechos fundamentales, pero derechos fundamentales tenemos 36, 37, casi 40 en la Constitución de la República, más aquellos que han sido creados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o que alguna ley orgánica los ha determinado. Es decir, ¿cuáles son las líneas de investigación? ¿Cuáles son los temas que el Defensor del Pueblo quiere que el participante investigue? Es decir, entregue un trabajo de investigación. Bien, básicamente las líneas de investigación están guiadas en este primer concurso de investigación en los aspectos que tienen que ver con el derecho al deporte, el derecho a la cultura, el derecho al medio ambiente. Hay otros temas dentro de ello como son la economía verde y la economía naranja, aspectos que tienen que ver también con el Estado y las ciudades. Bueno, sumamente interesante eso, porque estamos hablando entonces de aquellos derechos de tercera generación, esos derechos que están relacionados con precisamente los derechos culturales, los derechos, vamos a decir, ambientales, esos derechos que están relacionados mucho con el ambiente y la paz. Esos son esos derechos que le llamamos de tercera y de cuarta generación, derechos económicos, sociales, pero también la paz, pero también el medio ambiente, pero también el deporte. Y algo muy interesante con respecto al deporte, porque curiosamente República Dominicana, Patricia, es uno de los pocos países que establece el acceso al deporte como un derecho fundamental.
Así es. No todos los países tienen esa particularidad. Hay muchas particularidades y muchas curiosidades en la Constitución nuestra que sería muy bueno que los estudiantes que participen en eso le presten atención a eso, porque precisamente es llevar conocimiento a la ciudadanía. Y bien, ¿tú puedes repetir, Patricia, cuáles son las líneas de investigación para que estemos más claros? Claro que sí, estas se encuentran contenidas dentro de lo que son los derechos culturales, los derechos deportivos, derechos del medio ambiente, así como también temas que tienen que ver con la economía verde, la economía naranja, aspectos del Estado y de las ciudades. Muy bien, muy bien. Bueno, una pregunta muy importante, señores. ¿Qué tiempo va a tener? Pues es lo primero que uno pregunta. ¿Cuánto tiempo uno tiene para hacer esa investigación? Es decir, ¿cuál es el plazo que existe para que el concursante pueda desarrollar su investigación en ese concurso? Bien, dentro de las fechas, pues los estudiantes van a tener un plazo que está establecido dentro de las bases del concurso. El concurso como tal tuvo su lanzamiento el 10 de abril y se pautó su cierre de postulación hasta el 28 de abril. Sin embargo, hemos extendido una prórroga que será hasta el 12 de mayo. En este contexto, pues los estudiantes podrán aprovechar este tiempo para desarrollar sus propuestas de investigación y poder buscar sus asesores. Muy bien, bueno, el Defensor del Pueblo ha sido consecuente, ¿verdad?, con la población, y ya ustedes saben, tenemos hasta el día 12 de mayo para hacer la postulación. Correcto. Que ya la licenciada Patricia dijo claramente que postulación es una cosa y la investigación es otra. No es que el día 12 vamos a entregar a la investigación, para que seamos claros. Es decir, hay mucho tiempo para trabajar. Hay mucho tiempo para trabajar. Patricia, me interesaría que recreáramos un poco o nos refrescaras un poco las premiaciones tanto para el primero como, o sea, del primero hasta el cuarto lugar. Es decir, hay cuatro lugares. Son 5 lugares. Son 5 lugares, muy bien. Correcto, las premiaciones comprenden dinero en efectivo, comprenden lo que son becas y cursos especializados. Entonces, en este contexto, decimos que un primer lugar tendrá un monto de 125,000 pesos, más la promoción de su estudio en nuestras redes sociales, así como también la inclusión del estudio ganador en nuestro anuario del Defensor del Pueblo y también una beca para la realización de una maestría. El segundo lugar tendrá pues un monto de 75,000 pesos más una beca para la realización de un posgrado. El tercer lugar tendrá un monto de 50,000 pesos más un curso especializado por ABA. Y tanto el cuarto como el quinto lugar tendrán una mención honorífica y un certificado de participación más un curso especializado. Pero salen todos ganando. Realmente sí. O sea, todos salen con algún tipo de sustancia, vamos a decirlo así, porque hay veces que lo que se hace es una mención y ya. Y de formación académica. Muy bien, muy bien. Y cuando usted menciona ABA, ¿a qué usted se está refiriendo exactamente? Asociación Dominicana de Bancos Múltiples. Muy bien. Bueno, son las entidades de intermediación financiera de esa categoría, porque hay muchas, pero la categoría de banco múltiple es una. Así es. De todas las entidades de intermediación financiera. Muy bien, bueno, ya nosotros hemos visto o hemos escuchado una serie de detalles muy importantes con respecto a este concurso Construyendo el Dato del Defensor del Pueblo, que es un concurso precisamente de investigación en materia de derechos fundamentales, pero no cualquier derecho fundamental. Estamos hablando de que ya las líneas de investigación, ya lo mencionó, que tiene que ver con cultura, medio ambiente, el deporte, el Estado y las ciudades. Recordemos que aquí se habló en un momento, por cierto, Patricia, del derecho humano a la ciudad. Existe o ya se está hablando ya del derecho a la ciudad, que tiene que ver básicamente no con temas solamente municipales, es una mezcla, ¿verdad?, de un concurso de muchos derechos que tienen que ver con el bienestar de la persona en el ámbito de la ciudad.
en el ámbito de la convivencia en una ciudad. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con la licenciada Patricia Morel Sosa sobre este proyecto, este concurso Construyendo el Dato del Defensor del Pueblo. Adelante. Es el defensor del pueblo. Participa en nuestro concurso Construyendo el Dato 2023. Es el primer concurso de investigación en derechos fundamentales como una estrategia del Defensor del Pueblo para incentivar la producción académica científica. Mediante esta iniciativa, queremos fortalecer la construcción de ciudadanía responsable a partir de la promoción de los derechos culturales y deportivos, difusos, colectivos y del medio ambiente. Accede a nuestra página web defensordelpueblo.gov.do y regístrate. Sobre el señor Pablo, debo decir que creía que era una persona adulta, yo lo hacía un señor, pero cuando lo vi, me reflejé también en él. Nosotros en la escuela teníamos la deficiencia en la energía eléctrica, en el caso de los transformadores, no tenemos una cancha adecuada, un patio adecuado para los muchachos hacer el deporte. Acercarme al Defensor del Pueblo es una manera de retribuir a la comunidad lo que la comunidad por derecho tiene. Sobre el señor Pablo, debo decir que hoy no está el Defensor del Pueblo aquí en este momento. Sin embargo, se siente que está el Defensor del Pueblo, porque la calidez de la gente que está aquí te dice que debe ser así la persona que dirige la institución. Una persona joven y con una visión clara de por qué está ahí, de por qué asumió ese puesto. Y para mí eso es, que sabe lo que está haciendo y que también se acerca a las comunidades, se va a la gente y eso es bonito. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor y estamos conversando con la licenciada Patricia Morel Sosa sobre este interesantísimo concurso de investigación en materia de derechos fundamentales, Construyendo el Dato. Se llama así, Construyendo el Dato, precisamente como ella mencionaba, porque no hay datos. Entonces lo que quiere el Defensor del Pueblo es que la sociedad misma empiece a producir datos fiables, confiables, precisos, sinceros. Muy importante la sinceridad, el apego a la veracidad, a la verdad. Es muy importante porque todo eso, de alguna otra forma, Patricia, va a redundar en posturas que establezca el mismo Defensor del Pueblo, pero también el Estado Dominicano lo tome en cuenta, que el mismo Congreso Nacional lo tome en cuenta a la hora de producir algún tipo de ley, algún tipo de normativa, y también el mismo Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces estábamos conversando, antes de irnos a la pausa, sobre los plazos. Es decir, correcto, tenemos hasta el 12 de mayo para hacer la postulación. Entonces ya dijimos que va a haber un grupo elegido para que entonces realicen la investigación. Bien, entonces luego del 12 de mayo, ¿qué viene? ¿Qué viene, Patricia? Luego del 12 de mayo, entonces se comienza a procesar las propuestas que han sido sometidas y luego se procede a comunicarse con los participantes que han sido elegidos para esta segunda etapa, que es la etapa del desarrollo de la investigación final. El estudiante va a tener un periodo de 3 meses para desarrollar esta investigación final. Luego de ese tiempo, 3 meses. 3 meses, es decir, 90 correcto, días. Muy bien, 3 meses. Así es. Luego de estos 3 meses, el estudiante deberá de someter su investigación final y entonces ahí se procederá a contactarse con los finalistas, con nuestros 5 ganadores, para celebrar nuestra ceremonia de premiación. Muy bien, muy bien. ¿Y el jurado? Es decir, ¿quiénes juzgan los trabajos? Es decir, ¿cómo está compuesto el jurado en ese concurso? El comité evaluador estará conformado de distintos académicos que tienen pues conocimiento bajo los niveles de investigación. Muy bien, muy bien. Bueno, ya ustedes saben, señores, luego del 12 de mayo tienen que esperar que se publique los aceptados, o vamos a decir los que pasaron en la primera etapa, se publique, los llamen, y luego va a haber un periodo de 3 meses para el desarrollo
de esta investigación, que esperamos que cada quien haga su esfuerzo desde el inicio, porque para pasar a la segunda etapa hay que hacer la cosa muy bien en las bases, es decir, en el principio de su experiencia. Y bueno, en caso, Patricia, de que el estudiante o el participante, mejor dicho, tenga dudas, plantee dudas, etcétera, etcétera, ¿a dónde puede dirigirse para hacer sus preguntas? Bien. Pueden contactarse directamente con el Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho, el cual está disponible al número 809-381-4777, extensión 346. También pueden escribirnos al correo electrónico investigaciondp@defensordelpueblo.gov.do. Bien, bien, muy bien. Bueno, y ahí aparecen también en pantalla, para los que nos están viendo, todos esos datos, el número de teléfono de la institución y el correo electrónico al cual puede escribir para plantear sus inquietudes y sus dudas con respecto a este concurso. Patricia, vamos a hablar un poco, ya que hemos hablado bastante sobre los detalles, y te agradezco que vengas al programa para... como siempre hemos querido, para que toda la población se entere de la mejor forma y por todos los medios habidos y por haber sobre esos concursos, porque lo que se busca es una alta participación para una mayor diversidad. Me gustaría saber en qué consiste ese observatorio. ¿Qué es eso del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho del Defensor del Pueblo? ¿Por qué existe y para qué existe este órgano dentro del Defensor del Pueblo? Bueno, me permito iniciar por la cabeza de este observatorio y de otras áreas, que es la Oficina de Oportunidades, un área del Defensor del Pueblo que se encarga directamente de educar a la población en materia de derechos humanos y de derechos fundamentales a través de sus distintos departamentos. Entre estos, el Instituto de Altos Estudios, el Aula del Defensor y propiamente el Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho, al cual pertenezco. El observatorio es el espacio intelectual de pensamiento en el cual pues se desarrollan las investigaciones que tienen que ver con derechos humanos y derechos fundamentales para la construcción de una ciudadanía responsable y ese Estado social y democrático de derecho que tanto hablamos. Muy bien. ¿Y cuántos? Porque no es la primera vez que el Defensor del Pueblo realiza un concurso, es decir, ¿cuál ha sido la experiencia en materia de concurso? ¿Por qué se utiliza esa herramienta? ¿Por qué el Defensor del Pueblo utiliza esa herramienta? Y también mencionamos aquí lo de la encuesta, que sobre derechos humanos, la ruta de los derechos humanos, en la cual también tú estás bastante involucrada. ¿Cuáles son esas investigaciones que ya están y cuáles son esos concursos que el Defensor del Pueblo ha hecho a través de la Oficina de Oportunidades? Bien, también existe un concurso que se está llevando a cabo desde el área de vinculación, dirigido a estudiantes del ITLA para poder realizar un videojuego. Ese es uno de los concursos que se están llevando a cabo desde allá, aparte del concurso de investigación Construyendo el Lato 2023. Y entendemos que esto es un mecanismo muy innovador de poder captar la atención de los jóvenes estudiantes, que en su mayoría van dirigidos a los institutos de educación superior, porque entendemos que desde aquí podemos iniciar haciendo un cambio de conocimiento y de difusión y educación en materia de derechos humanos y de derechos fundamentales. Y aprovecho, Nilo, para poder mencionar la ruta de contextualización que hemos tenido sobre nuestro concurso de investigación en diferentes partes del país, como ha sido en Barahona, en Cotuí y actualmente también en el Distrito Nacional. Muy bien. Bueno, también recuerdo que el año pasado el Defensor del Pueblo llevó a cabo un concurso también, pero con niños en Santiago de los Caballeros, que fue realizado conjuntamente con el Ministerio de Educación. También participó como parte del equipo la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, que fue con los niños del distrito educativo, de uno de los distritos educativos de Santiago. También eso fue de arte, eso fue más artístico, es decir, una producción artística.
muy particular porque tenía que ver también con derechos fundamentales, pero a través del arte, es decir, a través de poesía, de pintura, de algo muy bonito que ha estado realizando este órgano constitucional con respecto a la educación. Porque los niños, señores, no hay forma de educarlos si no es mezclando eso con la diversión, si no es mezclando eso con su bienestar, con el juego, etcétera. Esa es la mejor forma de educar al niño. Y el defensor del pueblo está muy claro en esa materia. Pero también, Patricia, hay algunos estudios muy importantes que el defensor del pueblo ha ido publicando desde hace un tiempo hacia acá. ¿Cuáles son esos estudios que el defensor del pueblo, cuáles son los más importantes que han sido ya publicados por la institución? Bueno, dentro de estos podemos decir que tenemos nuestro informe especial de discapacidad, educación y derechos humanos, que es uno de los estudios que tenemos disponible en nuestra página web, así como también el de mentes sanas y políticas enfermas, que es un estudio que se socializó anteriormente en este espacio. También tenemos nuestro estudio de Big Data y seguridad de datos personales, entre otros más que sé que serán de muchísimo interés para todos los que nos escuchan. Así que les invitamos a que puedan acceder a nuestra página web y puedan conocer cuáles han sido estos temas que hemos tratado y sobre todo cuáles son estos hallazgos que hemos tenido. Bueno, hay uno en particular que me llama la atención ya por un tema estrictamente personal, que es el tema de Big Data y protección de datos personales, que en una ocasión anterior, bueno, en el programa anterior invitamos a uno de los investigadores, que es el licenciado Paulio, que vino de Moca para hablar de ese tema, muy interesante, muy educativo, muy llano, porque la gente, Patricia, todavía no tenemos una concepción clara de que la ciberseguridad es nuestra seguridad personal y que todo lo que nosotros publicamos, eso somos. Así es. Todo lo que publicamos en redes sociales, eso somos. Nosotros somos lo que publicamos y todos esos datos que nosotros ponemos por todos los lados sin darnos cuenta. Desde una pizzería, cualquier aplicación, cualquier cosa que llaman por teléfono. Señores, no den datos personales por teléfono. Se los recomiendo a todo el pueblo dominicano aquí que nos están escuchando. No den datos personales y mucho menos datos personales financieros por teléfono. Cada vez que le pidan algo con respecto a ese tema, vaya a la entidad financiera, al banco, a la asociación de ahorro, etcétera, etcétera. Y hágalo usted personalmente, pero no lo dé por teléfono porque uno nunca sabe, Patricia, en qué momento a uno los están estafando. Y eso es una de las cosas que el defensor del pueblo. También hubo uno de violencia de género. Correcto. Ciudadanía responsable, libre de violencia. Y increíblemente son cosas que el defensor del pueblo ha ido encontrando, carencias, pero también muchas propuestas, muchas recomendaciones que deberían ser tomadas en cuenta por los poderes públicos de República Dominicana. Patricia, muchas gracias por tu participación aquí en Así es el Defensor sobre este tema tan importante del concurso Construyendo el Dato, concurso de investigación sobre derechos fundamentales del Defensor del Pueblo para estudiantes universitarios. A todos ustedes les agradecemos su sintonía y les deseamos un feliz resto de la tarde, una semana llena de provecho y una semana llena de dicha. Nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. El que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.